Él había tenido la oportunidad de venir en varias ocasiones al programa y yo no había tenido la oportunidad de entrevistarle. Les confieso que por los roles públicos que he asumido en los últimos tiempos, sí he tenido yo la oportunidad de ir a su programa. Que bastante temprano que es, Albert. Sí, el hombre oscuro. Esos días donde he tenido que ir a su programa, pues tengo que cambiar entonces toda la dinámica de ejercicio que yo hago por la mañana, que yo lo hago a las 6 de la mañana, pero todavía no me daba tiempo. Es una batalla. Es una batalla, pero en el marco de la campaña le visité y hemos cultivado afectos y mucho respeto. El demócrata con nosotros. ¡Eso! Bienvenido otra vez a Más Roberto. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Roberto. Encantado de estar aquí con esta exquisita audiencia. Yo creo que es un equipo, todos estrellas que tienes aquí. Sí, aquí hay muchos muchachos No, con hombre, muchas topado, inquietudes. topado. Los que están de algo son ellos. Y el profesor. Sí, Albert Albert, Mena. he querido. Francisco, Álvaro. yo quiero iniciar la conversación sobre el acontecimiento mundial más importante de los últimos días y es el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Una victoria convincente en todos los niveles. Hablamos no solamente de los votos necesarios en los colegios electorales, que excede los 300 votos electorales, el voto universal. Por vez primera los republicanos en más de 20 años logran ser mayoría a través también del voto universal y se proyecta un dominio de los republicanos en el Senado y probablemente también en la Cámara de Representantes. Por consiguiente, Donald Trump regresaría luego de un primer periodo de 4 años entre el 17 y el 21 con más poder ahora en un segundo periodo. ¿Qué le esperaría a Estados Unidos y al resto del mundo con esta nueva presidencia de Donald Trump? Es interesante y tal como señalas, Roberto, yo creo que hay un cambio en el tablero geopolítico global. De alguna manera u otra, Estados Unidos ha estado negando que ese reencuentro con las raíces, con una sociedad conservadora, que le apuesta a la globalidad, pero que quiere que el estadounidense promedio reclama más que nunca que se invierta, que se apueste hacia adentro, no a librar guerras intestinas, a veces injustificadas, otras veces sumamente costosas, no solo para la economía estadounidense, aunque se habla de la economía de la guerra, y históricamente los imperios o las potencias siempre se han descantado, como bien tú conoces, y la exquisita audiencia que sigue más Roberto también, la construcción del poder se hace por la vía de las armas y hoy día por la vía de la información. Ahora, la trascendencia de la victoria de Donald Trump es que no solo le gana al Partido Demócrata, sino que le gana a 3 presidentes y cierra un ciclo, desde mi punto de vista, de ese liderazgo que ha estado apostando. Bueno, perdón. Me detengo ahí. Tú dices que le gana a 3 expresidentes, pero en efecto, vamos. En el 2016, Obama participó activamente en la campaña de Hillary Clinton y Donald Trump ganó. Usted me podría decir que Donald Trump entonces le ganó a Obama. Sí, por supuesto. Okay. Claro que en la sí. campaña del 20, Obama, Clinton, participó activamente en la campaña de Biden. Le ganaron a Trump. Entonces ahí, esos expresidentes le ganaron a Trump. Es diferente. Ahora es diferente. Es diferente. O sea, si están en una causa donde le ganan a Trump, Trump no pierde. No le ganan a Trump. En la otra concepción sí, pero analícemelo, porque en el 20 ellos estuvieron en la campaña de Biden y sacaron a Trump del poder. No sacaron a Trump del poder. Trump se sacó él mismo del poder. Está bien, pero... Es diferente, políticamente. Está bien, demócrata. Sí. Francisco, al final, aunque sean errores de Donald Trump, no manejó bien la pandemia, una serie de elementos alrededor de esa campaña del 20, el resultado llevó a Donald Trump fuera de la Casa Blanca y trajo como presidente número 46 a Joe Biden, que tú lo tienes ahí todavía, hasta el 20 de enero. En ese contexto, Clinton hizo campaña y Obama hizo campaña para que Biden fuera presidente de los Estados Unidos. Ahí entonces le ganaron a Trump. Es que la política no es lineal y tú que eres un actor político lo sabes. Es decir, esta es una campaña típica.
En el 19 al 20 llegó la pandemia. No lo veo conforme, No se profesor, desarrolló, ¿verdad? no, es que la No, pero realidad. es que le respondan lo que el él- demócrata me acomoda la cosa para No, decirme no, que no. cerraron el ciclo de Obama y No. cerraron el ciclo de Clinton. No, Claro, es que ellos es tienen su diferente. ciclo político cerrado Es que- porque ambos agotaron sus periodos constitucionales. Roberto, te lo voy a explicar en un lenguaje todavía más controversial. Podemos decir que el presidente Luis Abinader ganó él con su liderazgo y el PRM las elecciones del 20. No, no, es la realidad. En el 20, Leonel Fernández hace el trabajo que posibilita que sin un PRM cohesionado, sin un presidente Luis Abinader con un liderazgo Pero tú siempre has firme, tenido en la historia de los pueblos coyunturas Roberto, especiales para generar una victoria pero a electoral. propósito, profesor de Leonel, Coyunturas permítame especiales. conceptualizar. No, dele. Permítame conceptualizar. Entonces, lo que quiero explicarte es que en la política, la construcción de una campaña, de una propuesta, de una conexión, se basa sobre las reglas del liderazgo. En República Dominicana, en el año 2020, se dieron todas las condiciones para que el desgaste del PLD, la salida de Leonel Fernández del poder, la creación de un nuevo partido y la crisis social de la suspensión de las elecciones, con la posibilidad de cerrar un ciclo histórico de 20 años de gobierno, llevaran a cabo la construcción del nacimiento de un nuevo liderazgo, que es el presidente Luis Abinader. Cuando mides lo que pasó en el 20 con el 24, es lo mismo de Estados Unidos. En el 20 no gana Luis, en el 20 la sociedad y el país y las condiciones fácticas sacan del poder al PLD. En el 20 no gana Obama, no gana Biden, no gana Clinton. En el 20 es el propio Donald Trump, que no sabe manejar en una reelección, de las pocas que ha perdido un presidente en la historia de Estados Unidos, las condiciones, y él sale del poder con un liderazgo de un presidente, Joe Biden, debilitado, sin carisma, con un Estados Unidos con estabilidad macroeconómica, pero inestabilidad en el liderazgo político. Ahora se dan las condiciones diferentes. Sale Joe Biden en julio, forzado por un desgaste de una degeneración cognitiva. Sí, es exactamente. Entonces, luego se suma un proyecto de poder de los Clinton. Recuerda que ahora se suma Hillary Bill, candidata presidencial, ex jefa de la política exterior, Barack Obama apostando a que llegue su esposa Michelle, que es el último que se suma, y luego todo el establecimiento de un partido demócrata que sabe que lo que estaba en juego era su salida ya de una agenda liberal que no conectó con Estados Unidos. Y lo que representa Trump es la mejor noticia para la República Dominicana. Porque la República, la mejor noticia. ¿Por qué demócrata? Y es interesante porque no es posible que República Dominicana, ante la mayor amenaza histórica que vivimos como nación, y es la desintegración de nuestra identidad, de nuestra soberanía, ante la subversión de un Estado que desapareció en Haití, de un gobierno y de una sociedad que aniquila a su último presidente con el magnicidio de Jovenel Moïse, de un Haití que como nunca antes crea un modelo social de convertirse en una nación que genera riqueza a partir de la desgracia de su propio pueblo, con una cosmovisión de que toda la oportunidad de Haití salir de su desgracia es llegando a República Dominicana y apostando a nuestro territorio, a nuestra productividad, a nuestra mano de obra y a nuestra riqueza. Fíjense cómo la canciller Roberto Haitiana, Dominique Dupoit, señala justamente hace 2 días, 48 horas antes de este domingo, oigan esto, señores, qué visión, que el bienestar económico y el desarrollo de República Dominicana se debe a Haití y que son los haitianos los responsables de la bonanza económica de los dominicanos. Esto me remonta a 1822, cuando Núñez de Cáceres, en aquel noviembre del 21, proclama la independencia efímera. Y en febrero del 22, 18,000 soldados haitianos vienen a reivindicar lo que establece la Constitución haitiana. La isla es una e indivisible para Haití. Ellos nunca han admitido que esta parte este del territorio es autónomo, tiene autodeterminación y que no hay forma humana de que nos unamos los dos pueblos. Pero esa es la visión del lado español
hoy República Dominicana. Bien, Mire, yo tengo demócrata, una en ese orden. Bueno, ahí tengo a Mariachi. Hola Yo Mariachi, tengo- ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, profesor? ¿Cómo ¿Todo anda bien, todo? maestro? Tú sabes que yo veo a la gente que habla mucho de la economía global, la economía mundial, y a mí yo tengo una pregunta de inseguridad. Con el regreso de Donald Trump, los poderes vuelven el respeto a las autoridades, porque a la policía, por ejemplo, neoyorquina, se le quitó un 50% de sus derechos. Ya un civil no armado y un policía neoyorquino básicamente eran lo mismo. Donde antes la ciudad más segura del mundo era Nueva York, tú temblabas cuando tú mirabas a un policía. Tú sentías como la presión de un policía neoyorquino. Y luego como que pasó ciertas situaciones, se perdió como ese respeto. Ya tuve unos muchachos haciéndole mueca a los policías no le pueden dar un pecozón, no lo pueden virar, no lo pueden... Con la llegada de Donald Trump, el tío mío, ¿eso se va a solucionar, sí o no? ¿Cómo el tío mío? Sí, tío mío. Tío Tron, tío Tron. Tío Trump. Recuérdate, yo nací en la parte trasera de Casa Blanca, Robertico, yo jugaba con esos muchachos ahí. Qué interesante la pregunta de Mariachi. Vamos a ver, demócrata. ¿Qué va a pasar? Para yo saber si hago mi maleta, recojo, me voy. Te tengo una buena y una mala noticia con respecto a tu pregunta. Yo estoy ready para las dos, yo tengo doble nacionalidad. Usted me avisa. Vamos, óyelo. La buena noticia es que Donald Trump va a reivindicar en su discurso, y yo no soy trumpista, es decir, yo no... Por suerte, yo- demócrata. No, Por suerte. por suerte, Por pero suerte. debo aclarar, no creo que Donald Trump, haciendo un paréntesis, Roberto, sea la representación del liderazgo que merezca Estados Unidos. Creo que Estados Unidos, igual que el resto de Occidente, está en una decadencia del liderazgo. Ante la crisis, y eso es lo que es Donald Trump, es una especie de outsider desde dentro del sistema. No es un Milei, pero se alinea con Milei. No es un Bukele, pero no es casual que tanto Nayib Bukele como el presidente Milei, los dos disruptivos, se alinean con Trump, lo felicitan, lo apoyan y es lo que más se parece a un antisistema desde dentro del sistema. Donald Trump va a reivindicar todos los aspectos de seguridad, de apostar al presupuesto que le va a quitar a la OTAN, que le va a quitar a la guerra, que le va a quitar al espionaje. Donald Trump es el individuo que dice, bueno, hay que gastar y priorizar en las prioridades del estadounidense que aporta recursos para darle seguridad. Ahora, la mala noticia es que Estados Unidos es la suma de muchas naciones y esos 50 estados que son independientes, por ejemplo, en el caso de la ciudad de New York, tiene a un alcalde que está siendo imputado, investigado por corrupción. Tiene un proceso abierto para abril de Para abril. 2025. Entonces se niega a abandonar el poder. Y lo que ha pasado con la Gran Manzana es que se ha convertido en una ciudad enferma por el fentanilo, enferma por la corrupción. Se ha convertido en una ciudad entrópica. Pero Trump tiene soluciones para eso según su propuesta. Pero Trump está invalidado moralmente, porque Trump es el primer presidente en la historia estadounidense con procesos judiciales federales. No se nos puede olvidar que Donald Trump se convierte en el primer candidato y hoy presidente electo que tiene 2 imputaciones constitucionales federales. Es decir, ahora en noviembre a Donald Trump le van a fallar con una condena segura Pero, que le va a obligar a que él mismo por primera vez en la historia se indulte. Es decir, o sus jueces en el Supremo terminen anulando una condena. Entonces, como un presidente convicto, es como que usted ponga un delincuente y que el delincuente sea juez. Eso Sí, es lo que me pero iba a hacer yo preguntar. y siento, que el Bárbara, juez, perdón, yo y siento que el que juez que es el usted, delincuente, Albert, te diga a ti entonces, yo soy un ladrón, soy un asesino, soy un sicario y te voy a condenar. Usted le van por a dar sicario y cuartico, por Pero tú ladrón. sabes- cruce. yo pensándolo bien, profesor, lo que pasa es que Kamala, acuérdese que ven a la democracia. Y entonces el hombre es el demócrata. Por Yo ahí siento hay que ver el que- asunto. Yo- es que ahora que yo estoy llegando al Francisco. sistema. Yo siento Pero que él le bien. van a dar cuartico de que él cruce un aeropuerto. Él le van a dar cuartico, Y es profesor. otra cosa, es otra cosa. Demócrata, llevándolo a la realidad dominicana, ¿cómo siente usted el gobierno del presidente Luis Abinader, este segundo periodo constitucional, para luego adentrarnos en la dinámica política de la oposición y lo que se proyecta en el partido de gobierno? Pero el gobierno actual, el segundo periodo del presidente, que ya tiene poco más de 2 meses, está en el umbral de su tercer mes, ¿qué balance hace? Creo que el presidente Luis Abinader está atrapado en una dinámica de poder que lo va a obligar, Roberto, a reinventarse. Nunca antes, desde mi punto de vista, un presidente había recibido un respaldo con el segundo récord histórico electoralmente hablando en una reelección con un 58% que inicia antes de la celebración su crisis, la mayor crisis de legitimidad, de credibilidad
y de gobernanza la enfrenta el presidente Luis Abinader, siendo ratificado en el poder con un 58%. Pareciera que estamos viviendo no los primeros 2 meses de la juramentación del presidente Luis Abinader constitucionalmente hablando en su segundo periodo. Si no, Roberto, permíteme solo 30 segundos. Me parece que de repente el gobierno del presidente Luis Abinader está como si estuviésemos en octubre del año 2027-28. ¿Así? Sí, se ve como de salida. ¿Así que usted lo siente? No lo siento yo, así es que los funcionarios... Es a usted que yo le estoy preguntando, Claro. ¿cómo usted lo siente? Yo lo siento así, pero los ¿Qué usted hechos haría? lo explican. Si usted estuviera en la posición del presidente Abinader, ¿qué haría usted? Una interesante pregunta. Yo gobernara más con los funcionarios eficientes y menos con los amigos. Yo hiciera una evaluación de desempeño Bueno. donde no asumiera, a nadie le permitiera que si se equivoca, no en aspectos de corrupción, no estamos hablando en temas de crisis, en materia de utilizar el talento, la materia prima que de verdad está a la altura para lo que demanda la O sea, usted sociedad. cambiaría gente, lo que usted me está diciendo. No solo cambiaría gente, es decir, yo relanzaría el gobierno por completo, cambiando ministros ineficientes. Y yo creo que, por ejemplo, y no debo decirlo porque de repente usted me ha escuchado y todo el que me sigue sabe que soy lo suficientemente crítico como para autocriticarme a mí mismo. Yo creo que el presidente no ha utilizado mínimamente a la materia prima política que puede permitirle hacer un gobierno que se parezca más a él. Y de repente tú te encuentras con una generación de gente joven, No, pero ahí viene la capaz. Navidad. Pero Pero no es Francisco, tema de Navidad. Ahí viene la Navidad, Roberto. no, pero en la Navidad como que no... Bueno, pero yo de repente me gustaría verte a ti en una posición. ¿En cuál ¿en cuál posición? ministerio? A mí me gustaría, ¿Cuál sí. ministerio? A mí me gustaría. Francisco, A ver si era que yo Cuidado. Cuidado, la, gente, Bueno. la gente no entiende y cree que yo me cuadré con el... con No, el no, demócrata. no, no, pero usted, no. la democracia, él es el No, demócrata. No, pero... No, porque voy a poner. No, ¿Tú sabes por qué no, Demócrata, Roberto? dígalo en su programa. No. ¿A quién quitamos? Dígalo en Pero su óyeme. programa, porque es que yo, honestamente, el móvil de la entrevista y de la pregunta Sí, es pero un es análisis democrático, general. profesor. Usted Pero- como un analista político que lo hace diariamente en su programa, nos diera una configuración aquí. Y yo estoy en el rol del presentador de Mar Roberto, no de miembro de este gobierno. Por consiguiente, lo que usted diga tiene libertad plena de decirlo. Claro. ¿A y quién al lo final llevamos? Yo no voy a ir. Pero aguarda, hombre. Pero los tigres no entienden. De una vez. No, los tigres no entienden. Pues ustedes porque yo no vengo aquí. Sí, Yo no, vengo pero aquí a ver, con estos tigres. no. No vengo Por eso hay que aquí. aprovechar Pero- cuando usted No, viene. no vengo con estos tipos aquí. Pero Roberto, usted es lo suficientemente líder, seguro y democrático Sí. como para colocarse en una posición neutral en esto. Y déjeme decirle que de las pocas veces yo que soy un seguidor de su carrera, Sí. que lo veo en una posición incómoda es esta. Y no puede ser que sea... Lo que pasa es que, estos tipos me sacan de quicio, demócrata. Así que estos tipos me llevan ¿Qué? loco. Ese tal Nagüero, mira, ese tal Nagüero. No, pero Que eso cuando me yo voy llama. al factor allá en Nagüero no aparece. Porque eso es, nada más me ¿Cómo hace voy un a lenguaje aparecer aquí si en no me televisión invita? y allá no aparece. Y los ¿Usted tigres nada me más me invita, preguntan allá. Roberto? ¿Y el Nagüero, el Nagüero, el Nagüero? No sé del Claro. Nagüero. Profesor, que usted nada más lo invita aquí A más a Roberto. Roberto. A más Roberto. Catedrático, yo tengo una pregunta muy Pero importante. espérese que, Pero- para que él Sí, termine. para que espérese termine usted de termine la responder. idea. Déjeme Termine la decirle. idea, entonces. Yo siento que el presidente ha gobernado demasiado hacia adentro del PRM. Creo que el presidente Roberto se ha preocupado demasiado por cumplir una cuota de que se sientan bien sus amigos. El presidente Luis Abinader se le ha dado una segunda oportunidad en este mandato para que priorice. Y no se trata de quién apostó ya, presidente Luis Abinader, a su victoria. Si se da la coincidencia de que usted tenga un talento humano que le es leal, que creyó en usted, que apostó a su causa, pero que tiene la capacidad, que tiene la respuesta gerencial, que puede conectar con el momento de crisis que vive el país, lealtad, entrega, capacidad, utilícelo. Pero ya una gran cantidad de funcionarios que, quiérase o no, aunque sean PRMistas o sean sus amigos o cercanos, se han quemado en la gestión de los primeros 4 años. Es un presidente que se ha desgastado resolviendo los problemas de ministros que están siendo designados por una delegación representativa del poder, que no lo han hecho bien. Entonces, si usted sigue cargando y jugando primera, segunda, tercera, manejándose usted mismo, no va a ser un estadista ni un líder. Entonces, cuando yo veo lo que está pasando, reitero, y voy a empezar
por citar nombres aquí, donde está usted, Roberto, incluido, porque usted representa, al igual que Wellington Arnaud, joven, brillante, lo ha hecho bien en INAPA, pero está subutilizado. Wellington Arnaud, de repente, quizás tenga las condiciones para preparar un proyecto presidencial para el 28, sí, pero lo necesitamos demostrando primero si él es capaz de ser un buen ministro de Obras Públicas, para que si hace una buena gestión en Obras Públicas o en un ministerio de peso, el país diga, Wellington tiene la madera para ser presidente. Ah, pues ahí está Yayo entonces. Pero espérame, no, vamos a llegar allá, Yayo, pero tenemos una crisis en educación. Si yo hubiese sido el presidente, le digo a Yayo, Yayo, tú te sientes con la capacidad de ser presidente del país, que es brillante, Yayo, capaz, que es un articulador, un armador. Vamos a colocar a Yayo en educación. ¿Por qué seguir forzando con el ministro Miyagi? ¿Por qué no colocar a Yayo para que ¿Usted Yayo... siente que hay un force con eso? Pero claro que hay un ¿Se force. fuerza la situación con este señor? ¿Tú sabes ¿Dice por usted? qué? Porque el presidente cada vez que mantiene, cada día que mantiene al ministro de Educación, No se puede forzar. pierde, Exacto. El segmento de él. pierde, A Miyagi hay que la veces. Pero espérate, No, pregunto Pero al demócrata, aguarda. no lo digo. Dejen que El Francisco segmento está hablando, que usted no lo dejan hablar. Pasa Por eso a ver, yo no pasa ven, a ver. no vuelvo aquí, ¿eh? No, eso es lo que vuelvo usted aquí. quiere. Ahí usted se Dígame agarra. diciendo, Francisco, entonces. Yo tengo una preocupación muy importante. Esto es Pero que importante deja que él porque- termine la idea porque él no ha terminado. Claro, él se quedó que había que la mesa a Miyagi. No se quedó ahí, espérate. Más o menos hombre. por ahí. Pero espérate. Siga, Él hablaba, él estaba disculpe. ponderando. Discúlpenos. Estaba ponderando a Wellington, que ha tenido un buen desempeño, ha ponderado a Yayo, y hay otros tantos jóvenes con muchísimo talento. cuando ahí. tú miras a Yayo, que ha revolucionado en las aduanas, que ha recolectado, que lo ha hecho bien, Yayo tiene un proyecto también para el 28, pero usted de repente le tiene que dar al país la oportunidad de que sus mejores hombres y mujeres estén al frente de las áreas críticas, una crisis en educación, que de repente tiene que descodificarse y gerenciarse desde el punto de vista de alguien que tenga la credibilidad, la capacidad política, que tenga la madurez para capacidad ponerse gerencial también, ¿no? para ponerse a prueba. gerencial que Jean Luis es otro joven brillante que está en Portuaria y lo ha hecho bien y no tiene escándalo de corrupción. ¿Por qué el presidente no utiliza a Jean Luis en otro ministerio? Y de repente usted me dice a mí, demócrata, pero tú lo pones fácil. Es que el líder, el gerente, tiene que construir en el Estado, en el gobierno, como en el sector privado, un equipo que sea lo suficientemente capaz como para darle tranquilidad. ¿Y tú sabes dónde se mide el liderazgo, Roberto? En ti, porque tú casi no vienes aquí. ¿Y qué ha pasado con el rating del programa? ¿Se ha mantenido? Sí, se ha ¿Ha subido? ¿Qué pasa con la audiencia? Y ¿Se ha cuando yo no cultivado? vengo, sube. Ven acá, Nagüero, ven acá. Cuando yo no vengo, sube. ¿Y por qué? Sube el programa cuando yo no vengo. No, lo que pasa es que usted, yo no lo quería decir a nivel nacional, pero usted Cuidado. tiene un truco que no falla. Demócrata, oiga lo que él hace. Vamos, Él Nagüero. maneja unos números de rating que son de él. Ajá. Entonces, cuando él no viene, nos manda los ratings y dice, mire, esta semana yo no fui, se vio más. Voy a dejar de ir para que se siga viendo más, que pero se para siga quedarse y no viendo. venir. Ahora Entonces, sí me- bajo esa ñoña lo tiene, que viene aquí cada 3 meses. Nagüero, pero si medimos el resultado Pero es- del gerente, ahora de la figura, entonces Roberto se ha elevado. Para él trascender en el ejercicio público, no puede desvestir un santo para vestir otro. Entonces, el éxito de él como productor, como líder, como visionario, es coordinar los esfuerzos para que un team, todos estrellas, sumen voluntades, se complementen y ¡Ey! tengan... ¡Bravo! Ahí. ¡Ey, dame duro! ¡Claro! Dime, Nagüero. Dime, Nagüero. A propósito de eso, demócrata, y no sería bueno predicar con el ejemplo. Le voy a poner 2 ejemplos. Claro. El presidente Luis Abinader, desde que asumió eso, dijo, yo voy a donar mi sueldo. Si Roberto salió de aquí, ¿por qué no dijo a nosotros? El sueldo mío yo no lo voy a dar. Claro, Pero cojones. aquí, Y nosotros- tiene que ponerlo aquí. Demócrata no sabe que Parece no que hay viene, que- pero sigue parece que hay que cobrando. revisar la nómina, ¿eh? Demócrata. Demócrata. Demócrata, tengo una pregunta para ti, para seguir en esta misma línea. Adelante. Antes de que te agarren los muchachos. Y me Bienvenido acá más, Roberto. Yo estoy Tiempo muy que no te preocupado. veía. Bastante, Tú sabes que quiero hacer una pausa cuando dijiste que tú sentías que este gobierno prácticamente estaba como de paso ya, como que en sus últimos meses, que era tu percepción. ¿Y tú no crees que esa percepción es justamente por todos estos candidatos y toda esta planificación
de un posible precandidato o candidato del PRM, donde todos se están matando internamente, que eso es lo que se puede ver, ya cada quien anda por su lado, o no se le está haciendo caso al presidente Luis Abinader. ¿Será por eso que tú tienes esta percepción y cuál sería tu recomendación entonces para el PRM como tal? Brillante pregunta, Bárbara. Un gusto, como siempre, Usted coincidir se la halló contigo. brillante. Mire, Otro brillante. Que bueno que usted sepa, Ey. que después que usted se pare de que hay una reunión después de esa pregunta. Ay, verdad. Ay, Mire, Dios, no esos son tigres, fáciles. esos tigres, esos tigres. Demócrata, mire, yo ahora, estoy déjeme preocupado, disculpe decirle, la interrupción. déjeme decirle algo. Pero de verdad, es decir, yo que vivo en el análisis político profundo todos los días, nunca antes había visto a un equipo que le hable a la diversión, al entretenimiento, que tenga tanto dominio del tema político. tú ves, eso Si ustedes, es, ustedes- también. ustedes le están dando bien a la No, política. le está y al dando bien a la análisis. política. La donación vamos, del vamos a sueldo. escuchar entonces a Francisco. No es de florero que estamos acá, profesor. No, y es un piropo. Sí. De- Vamos a ver, del Francisco. sentido. Creo que el presidente tiene un momento histórico único, porque es un presidente honesto, serio, capaz, entregado, y es el primer empresario que, sin ser un intelectual, Leonel, y sin ser un pragmático dispuesto a todo por el poder, Danilo, llega a dirigir a un país que necesita una luz, y no al final del túnel de Ernesto Sábato, sino de la realidad. Los dominicanos lo que queremos, Bárbara, no son reformas. Las reformas deben hacer, si son necesarias, cuando usted ya gobierna. Primero es gobernar bien y luego es transformar. Cuando tú te ocupas de trascender antes de pasar la asignatura, es como cuando un alumno se te está quemando en el aula y te dice, profesor, yo quiero sustituirlo. Primero pasa la materia y después piensa en dar clase. Porque para tú dar clase en el aula, para impartir docencia, tiene que ser tan buen alumno que se te dé la oportunidad de ser un profesor sustituto. Creo que el presidente Luis Abinader tiene que sacudirse, tiene que utilizar en momentos de crisis, es un mensaje y una recomendación que humildemente se la doy al presidente, pase balance. Y por eso te decía, Roberto, que también te veo a ti, porque esto no es, señores, más responsabilidad en la política, son dos cosas solamente. Es la oportunidad de usted hacerlo bien y proyectarse, o hacerlo mal y descartarse. Entonces yo le decía a usted, Jean Luis, Wellington, Yayo, óyeme, usted tiene a Guido que fue a Indotel ahora y se incorporó, Nelson Arroyo, Roberto Salcedo. Entonces yo te digo, pero a mí me gustaría ver a Roberto en una posición. ¿Dónde? No, En una espérate. posición. ¿Dónde? ¿Un ministerio? Sí. ¿Cuál? ¿Dónde? Cuidado, Vamos. Agüero, A cuidado, mí me Agüero. gustaría A ver ver a si Roberto. coincidimos, Vamos a hablar, a ver si espérate, coincidimos. Claro. Si es verdad. Óyeme, Espérate, hombre, no. Esto no, es un grupo de agitadores lo que hay aquí. Pero a mí déjelo me hablar. gustaría ver a Se está Roberto joseando. en una posición de Estado donde él pueda transformar el arte, donde pueda Presupuesto. transformar el ¿Transformar espectáculo, qué? ¿Que donde transformar pueda- Óigame, Ahí no hay vida, ahí no hay vida. no, a mí me gustaría ver a Roberto poniendo a prueba su capacidad de repente de hacer una propuesta que transforme el país en áreas sensibles. Muy bien. En áreas sensibles, óigame. ¿Dónde se logra eso? Sí, No, no, espérate, no pero se no nos logra vamos a la eso en el posición. gobierno. De repente, y lo está haciendo bien Roberto, donde está. Presidente Y lo ha del Teatro demostrado. Nacional, en el Ahora, cuarto. yo veo a Roberto Salcedo y te veo, Roberto, con la ¿Cómo? capacidad de ser un activo político del futuro, pero para eso en el ¿dónde, presente, dónde? no, yo no quiero comprometer, de repente, porque si le digo a Roberto, que no es la idea, que de repente yo lo visualizaría a él encargándose de la política de seguridad, de la política interna. Ahí está Faride, recién nombrada. Me gusta, me yo le gusta, hubiese me gusta, dado me la gusta. oportunidad a Roberto de manejar una cartera como educación. Me gusta, ¿Por qué me él gusta. no puede ir a educación? A demostrar sí. cómo puede transformar. Pero ¿por qué Roberto no puede de repente visualizarse gerenciando al lado del presidente gran parte de las políticas públicas ministeriales en una coordinación importante? Y eso le da la oportunidad. La tiene el Y demócrata. donde hay debilidad. Escuchen You got it. escuchen bien esto, para que logremos nosotros como nación no pedirle a un presidente de por Dios que si se nubla es culpa del presidente. Si un hoyo está, no es culpa del presidente. Aquí existe una estructura gerencial política y lo que pasa es que muy pocos ministros y ministras hacen su trabajo y el presidente tiene que aplicar Bárbara. Y creo que no son los presidenciales los responsables.
Lo responsable es el presidente porque no destituye, le pesa la mano. No sé qué es lo que tiene el presidente, que para firmar decretos y destituir y cobrar a quien lo ha hecho mal y que lo mande para su casa. Óigame, el 70% de los ministros de los primeros 4 años no deberían repetir. Se quemaron, Hey, se quemaron, Muy bien. presidente. Francisco, vámonos ahora a la oposición política. El Partido de la Liberación Dominicana ha hecho esfuerzos en un congreso, tiene un nuevo secretario general, Danilo Medina ha sido ratificado como presidente del partido, hay una configuración nueva de su comité político, su comité central, están en eso, ¿no? La Fuerza del Pueblo por igual, tienen un congreso donde están llamados también a una renovación y el PRM sigue reuniendo a su dirección ejecutiva y a todo su equipo. En ese orden, ¿cómo ves la configuración política posterior a las elecciones y qué proyectarías tú en los próximos años? Pienso que, sin lugar a dudas, el gran ganador del pasado proceso electoral en términos de la oposición fue Leonel Fernández. Leonel está por otras vías caminando y haciendo el mismo recorrido de Hipólito. Hipólito salió con una gran tasa de rechazo, nadie lo quería y se convirtió en un candidato que prácticamente ganó la campaña electoral, no el poder, en el año 2012. 19 puntos en una reinvención, en una de las carreras de relanzamiento más fenomenales. Un Hipólito que tiene grandes limitaciones, que se lleva de paro casi la quiebra de la economía dominicana. Su salida en el 2004 y en el 12 se convierte en un fenómeno. Leonel Fernández sale con una tasa de rechazo elevadísima, sale de su partido, crea una organización nueva como la Fuerza del Pueblo, pero lo persigue el lastre de que Leonel solo concibe el poder a través de él, nadie más. Sí, es el iluminado, el elegido, el ungido. Entonces, para usted poder trascender en la política dominicana, tiene que tener la capacidad en la oposición de que haya más opciones. Y es como el designio. Usted sabe, si usted cree en Dios, como creo yo, Roberto, lo más difícil, que Dios te ponga a prueba y que rete tu ego, poniéndote a ti como 3 veces expresidente a decidir si tú eres capaz de sacrificarte tú, Leonel. ¿Él es capaz de sacrificarse oye esto, porque su partido llegue al poder? No. Le pregunto. Lo más difícil es que Leonel, en mi convicción, en su ADN, está dispuesto a todo para llegar. Y está dispuesto a tanto para llegar, que lo único que supera su deseo de llegar es que si no llega él, que no llegue nadie más. Tan Y así. la gran pregunta sería, Ni Omar, sí, ni Omar. la gran Eso. pregunta sería, Ey, si Omar, Leonel demócrata. está dispuesto a sacrificar a su propio vástago, a Omar. ¿Y usted cree que sí? Yo creo ¿Qué usted cree? que sí. Que él lo sacrificaría. Leonel no va a dejar de aspirar en el Es más 28. fuerte que él eso, esa aspiración y esa... Ese ego. Es más No fuerte le que él. meto más fuerte. Es más fuerte Es que más él. fuerte que él. Es más fuerte que él. Y eso lo veo en Chávez, cuando Chávez eligió a Maduro. Sí. Pero hablamos. Y eso lo veo en Fidel, cuando Fidel pone a Raúl y Raúl a Díaz Canel. Hasta los dictadores, aunque Leonel es un demócrata que piensa la política como un autócrata. Entonces Leonel es el líder de la oposición. Pero ¿estaría Leonel dispuesto a crear una propuesta que no lo lleve a él como candidato? ¿Usted ¿Le cree que pregunto eso? No, pero yo le pregunto eso a usted. Sí. ¿Usted lo cree eso? No lo veo posible. No lo ve posible. Y es lo que creo que va a crear un gran vacío de cara al 28 que va a retar el sistema de partidos políticos. Escucha bien esto, Roberto. Si el presidente Luis Abinader no relanza su gabinete, no se reconecta con el pueblo, no resuelve los problemas de inseguridad, de educación, de economía, de empleo, hay problemas con el tránsito. En República Dominicana, los principales problemas fundamentales que sufrimos en los últimos 20 años han hecho crisis hoy. ¿Está el presidente Luis Abinader en capacidad de terminar haciendo un mandato en el año 2028 que le permita darle una oportunidad a otro candidato en el PRM para continuar en el poder? Eso solo depende de si gobierna bien. Si el presidente no gobierna bien y se quema en estos 4 años, vamos a asistir a un gran dilema donde la República Dominicana por primera vez va a tener a un Leonel anquilosado, desgastado, con una gran tasa de rechazo. En un segundo lugar, un PRM sin un liderazgo cohesionado y con buenos resultados de combate a la corrupción,
de un presidente honesto, de un presidente que empeña su palabra, que apuesta a la trascendencia, con un gabinete que no lo ayudó, un Danilo Medina que va a llevar el PLD a perder la personería jurídica. Eso lo va a pasar con el Eso PLD. va a pasar con el PLD. Que no va a lograr Un más del 5%. No va a lograr un 5 El PLD pasó de un 62 en el 16. en el 16 a un 10 en el 20. 24. Demócrata, una Y pregunta. va a menos de un 5. Danilo es el nuevo Miguel Vargas del PLD. Me tengo que ir. No, Francis. espérate, una pregunta importante. Ve. Una. Tengo una. Demócrata, oye. La última que nos tenemos que ir. Demócrata, ¿qué tanto, o sea, desde tu punto de vista, qué tanto peligro, según sus análisis y todo lo que ha pasado, representa Haití para República Dominicana? Ey, buena pregunta, auméntenme mía. Muy bien. A ti nadie te dijo que no. La pregunta que tú tenías que hacerle es, el hombre va a depositar ahora antes de enero. El hombre viene de allá. Espérate. Que la diáspora está esperando eso. Van a poner un bonito, hay una cosita. Donald Trump va a poner eso, no va a poner. Pero oye, ¿en qué está? Cada quien está con una problemática distinta. Dígame la mía. Ya eso eso que pregunta Albert, yo creo que lo habías dicho un poco en función a la elección de Trump y la visión que tiene Trump sobre el tema de inmigración, que por consiguiente debería apoyar la postura dominicana. Pero en sentido general, resúmele a Albert el tema. Yo pienso que sí, que Haití es la mayor amenaza para la República Dominicana, pero no es una amenaza militar. Los haitianos no nos van a invadir. Los haitianos no tienen que comer, no tienen medicina, no tienen trabajo, no tienen empleo. La mayor amenaza de Haití para República Dominicana radica aquí, en la casa. Es que nosotros tenemos mafias dominico-haitianas. Nosotros estamos viviendo de una complicidad silente. Entonces el problema de Haití no solo lo resuelve un presidente. Aquí tenemos que denunciar a los militares corruptos, a los políticos corruptos, pero tenemos que estar dispuestos. Usted y yo, le pregunto, todos los militares que están atrapando ahora, Roberto, día tras día, el ejército, el cuerpo especializado de seguridad fronteriza, Albert, y todo el equipo y la audiencia, ¿ustedes saben quiénes los transportan? Son dominicanos que están cobrando en promedio $400 por cabeza. Entonces, ¿qué dominicano está dispuesto a no rentarle casas ilegales? ¿Qué dominicano está dispuesto como empresario pequeño, grande, mediano, a no explotar al haitiano para aprovechar de su estatus migratorio ilegal para evadir el pago de la cesantía, del doble sueldo, de buen negocio, no pagarle seguro? Entonces, quien se está enriqueciendo de la ilegalidad migratoria es una estructura social que gana dinero en su actividad comercial y que le transfiere al gobierno, al presidente, el problema. Entonces el presidente tiene que tener un ministro de trabajo y yo quiero ver ese momento en que cerremos empresas, multemos empresas, sometamos a militares, condenémoslos, apliquemos un régimen de consecuencia donde el sector privado no explote y se aproveche de la mano de obra ilegal haitiana, legalicemos la cuota de los haitianos que necesitamos, vamos a transferirle ese costo al empresario y vamos a apostar a relanzar una República Dominicana que necesita no solo exigirle más al gobierno, al presidente y a su ministro, sino hacer nuestra parte también en medio de una problemática que es de todos. Francisco Tavares ha estado con nosotros, el demócrata. Te agradezco infinitamente este tiempo. Y cuando yo vuelva al programa, entonces vamos a continuar esta Sí, una amena conversación. conversación. Me voy a la publicidad y cuando regresemos, más Roberto, mantenga la sintonía.